Vamos a ponernos en pie, todos vamos a cantar que este es nuestro testimonio, ¿verdad? De salvación. Jesús cambió mi historia, Él me perdonó. Y este es mi testimonio. Bendito es tu presencia. Alaba al Rey de Reyes si estás vivo hoy, porque no es el final, porque grandes cosas tiene Dios. En este día buscamos tu presencia, Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor, al Evangelio de Mateo, capítulo 5 de Mateo, verso del 13
al 16. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal, la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Sermón del Monte es una lectura muy peculiar, les decía. Si alguien tiene interés de aprender y de crecer espiritualmente, yo siempre, cada vez que viene alguien, le recomiendo, mira, léete estos 3 capítulos de la Biblia, en especial este capítulo 5 del Evangelio de Mateo, donde aparecen las bienaventuranzas. Es un capítulo muy especial porque Jesús, en el versículo 1 de este capítulo, esto no es una enseñanza que Jesús le da a toda la multitud. Aquella multitud que le seguía para donde quiera que le iba, esta enseñanza no es para toda la multitud. Dice en el versículo 1 que Jesús, viendo la multitud, subió al monte. O sea, él viendo la multitud, en vez de ir en pos de la multitud, no, él se alejó de la multitud. Subió al monte. Y dice después, y sentándose, o sea, él subió al monte, se sentó, y entonces vinieron a él sus discípulos. O sea, esto es una enseñanza que solamente puede ser aprendida, entendida, digerida por aquellos que son discípulos de Jesús. ¿Quiénes son los que son discípulos? Hay una diferencia entre discípulos y seguidores, ¿verdad? Hay una diferencia entre discípulos y seguidores. Un seguidor es alguien que busca un beneficio. Un seguidor es alguien que le cae detrás a alguien o a algo en pos de alcanzar algo. Y yo pienso que quizás antes de ser un discípulo nosotros fuimos seguidores. Yo creo que es una buena primera etapa. Pero un discípulo es aquel que está abierto al aprendizaje. Un discípulo es como decir, pudiéramos traducirlo, un alumno, un estudiante. Y un estudiante, no cualquier estudiante, un estudiante interesado, un estudiante aplicado, un estudiante que tiene una gran apertura a la enseñanza, ¿verdad? Y un estudiante que aprende y que pone en práctica lo que aprende. Eso es un discípulo. Eso es un discípulo. No es el que aprende y se le olvida algo, que le entra por un oído y dice, esos son seguidores. Por eso Jesús, esta enseñanza tan particular, este sermón del monte, no lo predicó a todo el mundo. No lo dijo, no quería. Él se separó y él dijo, bueno, el que esté dispuesto a seguirme, me imagino yo que fue así, el que esté dispuesto de venir caminando hasta donde estoy yo, sentado, ese es el que de verdad está abierto espiritualmente. Eso es una señal de que ese tiene un espíritu de enseñanza, un espíritu de aprendizaje. Y es la tierra fértil donde yo puedo depositar esta semilla. Y eso fue lo que hizo. Y es muy importante que yo empiece diciendo hablando de este versículo 1. Luego Jesús dice, abriendo la boca, les enseñaba diciendo, o sea, fue una enseñanza verbal. Jesús le dio una clase a sus discípulos, les enseñaba diciendo, dice, y bueno, después vienen una serie de bienaventuranzas, bienaventurados ¿verdad? Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, y cada uno de estas bienaventuranzas viene después con una recompensa. Bienaventurado, dice, por ejemplo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y así, esto lo hemos estado viendo durante todas las clases de Zoom y ha sido de gran bendición. Ahora, en el versículo 13 que leíamos, dice, vosotros sois, o sea, ustedes son
la sal de la tierra. Y ya teniendo en el contexto, en nuestra mente, a quién Jesús le está hablando, ya nos damos cuenta de que los discípulos de Jesús son la sal de la tierra. Los que están donde Jesús está depositando su semilla del evangelio son la sal de la tierra. ¿Y qué cosa? Bueno, si vamos a hablar de la sal, todos sabemos lo que es la sal, ¿verdad? El cloruro de sodio. Y la importancia que tiene la sal para la alimentación y para el cuerpo, ¿verdad? La sal es muy importante. Yo no voy a hablar de eso, se tomaría mucho tiempo, pero solo quiero decir que la sal es vital para la vida, para el cuerpo, para la vida humana. Y tiene mucha importancia. Entre ellas, la cualidad que tiene la sal de dar sabor. Tiene varias características, ¿no? También sirve para preservar la sal y una serie de características. Ahora, Jesús le dice, si la sal se desvanece, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, escucha esto, ¿con qué será salada? O sea, si la enseñanza que yo le estoy impartiendo hoy aquí le entra por un oído y le sale por el otro, ¿quién va a ser el encargado de que esta enseñanza se predique, se lleve a las demás personas en este mundo? Por eso es que Jesús le dijo, ustedes son la sal de este mundo, de esta tierra. Ustedes están en esta tierra para ser referencia. Ustedes son referentes, le está diciendo a los discípulos. Y como se lo decía a aquellos discípulos, nos lo está diciendo hoy a nosotros, que también estamos acá en un carácter de discípulo. Nosotros somos discípulos porque nosotros todos los días estamos llamados a sentarnos a los pies del maestro, a escuchar su enseñanza, a dejar que Él deposite su semilla de sabiduría en nuestros corazones. Entonces, la palabra que Jesús le estaba diciendo a aquellos discípulos, allí en aquel monte, también se aplica a nosotros hoy, ¿verdad? Y nosotros estamos llamados a ser sal. Y cuando hablamos de sal, no hay nada en la cocina, las mujeres que están acá, más importante que la sal, ¿verdad? Usted puede no tener quizás más ningún condimento, que aquí es muy difícil, aquí hay de todo. Tú vas y por muy poco dinero usted compra, muchas veces hasta te lo regalan por ahí, ¿verdad? Pero en otros países es muy difícil conseguir condimentos. Yo me acuerdo en Cuba lo difícil que era en los tiempos duros, de verdad, el periodo especial aquel llamado, lo difícil que era conseguir ajo, cebolla, comino. Sí, era bien difícil, aceite. Yo recuerdo que se freían los huevos con agua. Y se inventaba, porque no había nada. Pero la sal nunca faltó, ¿verdad? Porque ¿quién se puede comer una comida sin sal? Es muy mala, es muy difícil de digerir, ¿verdad, Giselle? Entonces, nosotros estamos llamados a ser, vamos a suponer que este mundo es una gran cocina. Nosotros somos referencia en este mundo. Nosotros somos, cada uno de nosotros, un granito de sal en la cocina, en la gran cocina. El cristiano está llamado a ser referencia en todos los sentidos de la palabra. Nosotros estamos llamados a que esta palabra de Jesús, a que las enseñanzas de Jesús se conviertan en una vida práctica, donde podamos reflejar el carácter de Dios. O sea, nosotros estamos llamados a ser la sal de la tierra porque nosotros estamos llamados a reflejar el carácter de Dios que nos hace diferentes y por tanto referentes. Referentes. Cuando hablamos de referencia, estamos hablando
y el mensaje pasado hablábamos de eso, de un absoluto moral que solamente se encuentra en Dios. Un sentido del bien y del mal que solamente viene de Dios. Y nosotros estamos llamados a ser sus representantes. Y no solamente de palabras. Somos llamados a ser sus representantes en nuestra manera de vivir. En nuestro carácter. En la manera en que nos relacionamos con los demás. En la manera en que manejamos esas relaciones y los conflictos que puedan traer esas relaciones. Nosotros estamos llamados a ser sal, ser referente. A decir, que las personas, que este mundo pueda mirarnos y decir, así es como hay que actuar. Esa es la manera correcta. Yo quiero ser así. ¿Cómo es que tú puedes hacer así? ¿Usted nunca le han preguntado eso? Muchas personas a mí me han preguntado en un momento determinado, y eso yo le doy gracias a Dios. ¿Cómo es que tú puedes soportar esto? Y eso para mí, en mi imagen, en el contexto de lo que estamos hablando hoy, es alguien yendo a buscar el salero para echarle sal a su comida, porque su comida está desabrida, no tiene sal, no tiene sabor. Ahora, dice Jesús aquí, si la sal se desvaneciere, o sea, significa que si la sal pierde sus cualidades, ¿verdad? Pierde lo que le da el gusto, ¿sí? Lo que le da la composición química que le lleva a hacer eso que es. Si la sal se desvanece, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Dice ahí, no sirve para nada. No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, pisoteada por los hombres. Un cristiano sin identidad cristiana no sirve para nada. Porque no pertenece ni al mundo, ni pertenece a la iglesia verdadera de Jesucristo. Un cristiano sin sabor no es referente, ni marca diferencia en ningún lugar. Entonces, ¿para qué sirve? Va a ser pisoteado. Las personas no va a tener el carácter de Cristo y las personas lo van a pisotear. Y se va a dejar pisotear porque es para lo único que sirve. Dice después Jesús, ustedes son la luz del mundo. O sea, el segundo elemento acá es la luz. Primero, la sal. Segundo, la luz. Un elemento muy diferente, ¿verdad? Yo no voy a hablar de la luz y de la complejidad. Para eso pudiéramos invitar un día a Alfredito que nos hablara de la luz. Un día Alfredito en la clase de los jóvenes nos dio una disertación de la luz y yo aprendí muchísimo ese día, ¿verdad? Pero la luz es un elemento muy complejo. Pero en este contexto, Jesús está usando la luz para ilustrarnos que nosotros somos revelación de Dios para el mundo. ¿Qué hace la luz? Ahora mismo nosotros apagamos todo, no dejamos que entre ni un rayo de luz acá y no nos vemos la cara ni uno a los otros, ¿verdad? Nada, no vemos nada, porque todo es oscuridad. Pero usted nada más deja penetrar un rayito de luz y enseguida comienza a ver, comienza a tener revelación de quién es el que tiene al lado, quién es el que tiene enfrente, quién es el que tiene detrás. Eso hace la luz. Así como la sal, da sabor, la luz revela. Y nosotros estamos puestos en este mundo, Dios
Nos ha puesto como luz en este mundo. Dice, ustedes son la luz del mundo. Porque ustedes están llamados a revelar al mundo su condición. La condición en la que se encuentra. No hay otro referente. Jesucristo es el único que ha revelado el carácter. O sea, Jesucristo revela el carácter de Dios. Jesucristo revela quién es Dios. Jesús le dice a uno de sus discípulos, tanto tiempo he estado entre vosotros y no me conocéis. ¿Ah? Cuando el discípulo le pregunta acerca del Padre, dice, tanto tiempo he estado entre ustedes y todavía no me conocen. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. O sea, Jesús es la revelación de la voluntad, del carácter, del propósito de Dios. Y nosotros somos el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros estamos revelando eso. Somos la luz que revela la voluntad de Dios. Somos la luz que revela el carácter moral y ético de Dios. Somos la luz que revela la voluntad y el propósito de Dios para la humanidad. El propósito de Dios para la humanidad es que nosotros, el ser humano, llegue a la estatura de un varón perfecto, por ejemplo. Que llegue, Jesús es el propósito de Dios para la humanidad. Es el modelo. Y debe ser la meta de todo hombre. Todo hombre debiera pensar y tener los ojos puestos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Porque Él es el modelo que Dios reveló. Porque Él es el postrer Adán. Él es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Porque la única manera que yo tengo de ser luz es Cristo viviendo en mí. La única manera que yo tengo de ser sal es Cristo viviendo en mí. Y reflejando la luz de Dios a todos los hombres. Y revelándole a los hombres su condición. Su condición. Hoy yo cuando me levantaba temprano en la mañana, todo estaba oscuro en la casa. Y a tienta así medio dormido, llego al baño y me paro frente al espejo y enciendo la luz. Cuando enciendo la luz me asusté. Porque la luz reveló mi condición. Acabado de levantarme. No se la recomiendo. Así nosotros estamos llamados a ser la luz en estas naciones. Y no solo para condenación, porque somos luz para revelar, para condenación, no se le olvide eso, sino también para salvación, para arrepentimiento. Y estas son palabras bien duras, bien difíciles, pero nosotros les revelamos a la gente que están mal, y ya se lo voy a traducir al castellano. Nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, nuestro carácter, nuestra manera de enfrentar las situaciones, nuestra forma de tomar decisiones, de manejar relaciones. Cristo en nosotros les revela a la gente su condición. Y la gente va a darse cuenta que están mal. Y tienen dos caminos entonces. Uno, arrepentirse. Y el otro, seguir en su misma condición. Y eso, el arrepentimiento lleva a la salvación. Lo otro lleva a la condenación. Amén. No sé si me entienden lo que estoy hablando hoy. Pero básicamente Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes son la tierra fértil donde yo estoy poniendo mi semilla. Una vez que esta semilla crezca y dé fruto, va a darle sabor al mundo, va a darle una nueva perspectiva a la gente, una nueva manera de vivir, una nueva manera de ver la vida, pero también le va a revelar su condición
delante de Dios. Dice allí, y terminaba Jesús diciendo, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. No estamos llamados a vivir debajo de un almud. No estamos llamados a estar metidos, encerrados entre cuatro paredes de un templo. No estamos llamados a ser cristianos de los domingos. Y cuando salimos de la iglesia, volvemos a hacerlo, se nos apaga la luz. Eso no existe. Eso es una mentira con la cual tratamos de engañarnos a nosotros mismos y de justificar muchas veces lo mal que estamos. No se esconde una luz debajo de un almud. Estamos llamados a revelar esa luz, a ponerla en lo más alto, donde quiera que usted esté, en su centro de trabajo, en la escuela. Aun cuando el mundo sea contrario a esa luz, aun cuando el mundo vive en oscuridad, nosotros estamos llamados a alumbrar a este mundo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Estamos llamados a que la gente vea la luz de Cristo en nosotros, en la manera en que obramos, en la manera en que reaccionamos a las situaciones, en la manera en que enfrentamos las situaciones. Allí en la bienaventuranza, una de las últimas bienaventuranzas decía, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. O sea, son bienaventurados somos bienaventurados, dice la palabra de Dios, cuando nos persiguen, cuando nos ofenden, cuando nos critican. Y estoy poniendo esto como ejemplo de lo que estaba hablando ahorita, de no poner la luz debajo del almud. Somos bienaventurados cuando nos critican, cuando nos ofenden, cuando tratan de avergonzarnos. Dice la Biblia que somos cuando nos persiguen. Quiero decirte, yo estaba hablando estábamos hablando hace poco que el discurso cristiano se está convirtiendo en un discurso de odio según la sociedad. Porque es un discurso que revela a la sociedad que todo lo que ellos están trayendo, como es luz, le revela a la sociedad que todo lo que ellos están planteando y están institucionalizando y están legalizando todo eso. Nosotros estamos diciendo que está mal, que eso es pecado, que eso es condenable, que eso se aparta de la ley moral de Dios. Y entonces, y estamos diciendo que por mucho que eso mismo, y que lo legalicen, va a seguir siendo malo. Y entonces, porque como el mundo le está llamando a lo bueno, a lo malo le está llamando bueno, a lo bueno, a la verdad de Jesús, a la revelación, a la luz, le va a llamar oscuridad. Y a la oscuridad le va a llamar luz. Amén. Y va a venir persecución. Y va a venir crítica. Incluso, no sé si nosotros, pero muchos cristianos van a ser echados fuera en la cárcel, van a ser juzgados. Ya en muchos países del mundo los cristianos son perseguidos, son juzgados, son asesinados por su creencia, por su manera de vivir, por ser luz. Ahora, yo ponía este ejemplo porque dice, bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Y dice, la reacción de un cristiano a eso, ¿cuál debe ser? Dice Jesús, cuando eso te pase, cuando seas perseguido, criticado, vituperado, y digan toda clase de mal contra ti mintiendo, ¿tú sabes cuál debe ser la reacción? Dice, gozaos y alegraos. Gózate y alégrate por una sola cuestión, porque tu galardón es grande en el reino de los cielos. Porque tu mirada no está puesta en la tierra, tu mirada está puesta en el cielo. Y cuando nuestra mirada está puesta en el cielo, cuando nuestra perspectiva es celestial, cuando miramos las cosas desde la perspectiva de Dios, y nuestra expectativa está en los cielos, lo que esperamos está allá, no está aquí. Entonces nuestra manera de conducirnos, recuerden que esa fue la manera de conducirse Jesús.
¿verdad? Cuando Jesús llegó a donde estaba Herodes, Pilato, y ellos tuvieron una conversación muy interesante que se la recomiendo después. Bueno, ¿qué fue lo que le dijo? Pilato le preguntó a Jesús, ¿y tú eres rey? Y Jesús le dijo, tú eres el que lo dice que yo soy rey. Y después Jesús le agrega, mi reino no es terrenal. Si mi reino fuera terrenal, yo no estaría, vaya, se lo voy a parafrasear, yo no estaría aquí. Yo estaría con ejércitos de ángeles a mi alrededor. Pero mi reino no es terrenal. Mi reino es celestial. Y Jesús repitió eso en muchas ocasiones de su vida. El reino de Dios no es terrenal, es celestial. Entonces cuando nosotros tenemos una perspectiva terrenal, no vamos a alumbrar. Tener una perspectiva terrenal es poner la luz debajo del almud. Un cristiano con perspectiva terrenal no marca diferencia, no le da sabor al mundo, porque vive condicionado por las circunstancias terrenales. Pero un cristiano con perspectiva celestial, con su mirada puesta en el cielo, con su esperanza puesta en Dios, es un cristiano que va a alumbrar en medio de cualquier oscuridad que se mueva. Sea coronavirus, sea problemas, pandemias, cuarentena, manifestaciones, lo que sea que esté amenazando tu vida, enfermedad, problemas familiares, luchas, cualquiera que sea el problema que esté amenazando tu vida, tú vas a hacer luz si tu perspectiva está en el cielo. Si tú lo que esperas no pertenece a la tierra, sino pertenece a Dios, al cielo. ¿Ven? Hay un versículo que a mí me gusta mucho y dice, si pues has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Y pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque las de la tierra muertes son y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Ven? Dios me les bendiga mucho en este día. Era la meditación que traía para ustedes hoy. Termino allí en el versículo 15, el 16, perdón, dice, así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en